¿Quién fue José Gregorio Hernández? José Gregorio, como le conocen cariñosamente sus muchos devotos, según sus biógrafos, destacó por sus aportaciones al desarrollo de la medicina moderna en Venezuela, la generosidad con la que atendió a los pacientes de bajos recursos y su fe religiosa. Nacido en la pequeña localidad de Isnotú, en el estado de Trujillo, en el centro oeste de Venezuela, en 1864, pronto destacó en los estudios y fue enviado a Caracas, donde se graduó en medicina con excelentes calificaciones en la Universidad Central de Venezuela, UCB. Completados sus estudios, prefirió regresar a su pueblo natal para atender allí a sus pacientes. Los médicos rurales como él tenían que lidiar en la Venezuela de finales del siglo XIX y comienzos del XX con enfermedades como la tuberculosis o el paludismo, muy extendidas entre la población. Hernández obtuvo una beca para completar sus estudios en París, entonces a la vanguardia en la ciencia médica. Allí conoció avances que llevaría a su país, Venezuela. Según el padre jesuita Arturo Sosa, José Gregorio Hernández integra una excelente formación científica en su experiencia espiritual que lo lleva a ponerse al servicio de quien lo necesite, con especial predilección por quienes no lo pueden retribuir. Se destacó como docente e investigador. Se le atribuye haber introducido el microscopio y haber sentado las bases de la bacteriología y otros campos científicos hasta entonces apenas desarrollados en Venezuela. El doctor Hernández era también un ferviente católico y 2 veces intentó ordenarse sacerdote. En 1908, admitido en el monasterio de Certosa di Farneta, en la Toscana, Italia, pero a los pocos meses mostró síntomas de una enfermedad respiratoria, tuberculosis, que aconsejaron su regreso a Caracas. Un segundo intento en un seminario romano en 1913 terminó de la misma manera. Ya asentado en Venezuela, desarrolló una amplia labor clínica e investigadora e incluso completó un tratado de filosofía. El 29 de junio de 1919 murió atropellado en una céntrica calle de Caracas por uno de los pocos automóviles que circulaban por Venezuela en aquel entonces. Muerto el médico, nació el mito, y el culto a su figura llega hasta la actualità. Devo dire che io ho vissuto alla Pastora, che è il quartiere dove si trova il posto dove è morto lui, che è la schiena di Amadores. E da bambino passavo lì e vedevo questa targa che diceva che lui era morto e sempre mi chiedevo come mai in quel tempo dove c'erano così poche macchine doveva toccare a lui morire, però le vie del Signore sono ignote per noi. Grazie.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que enseñaste a tu iglesia a observar todos tus celestiales mandamientos,
compendiados en el amor a ti y al prójimo. Concédenos que practicando las obras de caridad, a ejemplo del beato José Gregorio, merezcamos ser contados entre los bienaventurados de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Tobías. En aquellos días, el ángel Rafael les dijo a Tobit y a su hijo: bendigan a Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios que le ha hecho y canten himnos de alabanza a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar limosnas que acumular tesoros. La limosna libre de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Voy a decirles toda la verdad, sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan, pues, que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la Gloria como un memorial. Y lo mismo hacía cuando tú, Tobit, enterrabas a los muertos. Y cuando te levantaste sin dejar y dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto, precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso quien confía en el Señor, es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso quien confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso quien confía en el Señor. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me visitaron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, o enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, con la venia de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Orlando Antonini, quien preside esta Eucaristía, tengo el honor de dirigir a ustedes la homilía con ocasión de esta celebración en la que la comunidad venezolana, junto con nuestros hermanos de Italia y demás devotos de nuestro amado beato, el doctor José Gregorio Hernández,
se congrega en torno al altar del Señor para celebrar la Santa Misa en esta histórica Basílica de Santa María di Colemaggio y dar gracias a Dios por el don de concedernos un nuevo beato. El pasado 30 de abril del año en curso se llevó a cabo en la ciudad de Caracas la esperada ceremonia de beatificación del médico de los pobres, el doctor José Gregorio Hernández. ¿Cuántos de nosotros anhelamos este momento? ¿Cuántos de nosotros nos hubiese gustado estar presentes en nuestra amada patria Venezuela para participar en tan importante celebración? Sin embargo, pues a causa de la pandemia y demás situaciones adversas, no fue posible estar presentes físicamente, pero desde la distancia tuvimos la oportunidad de seguir a través de las redes sociales este acontecimiento que quedará en la memoria de nuestro pueblo. Qué alegría tan grande pudimos experimentar aquel momento del rito de beatificación cuando el nuncio apostólico Aldo Giordano, en nombre del Santo Padre, pronunciaba las palabras de las letras apostólicas con la fórmula de beatificación. Concedemos que el venerable siervo de Dios, José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico, experto en ciencia y excelente en la fe, que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente del Señor como buen samaritano, los socorrió con caridad evangélica, curando sus heridas del cuerpo y del espíritu, de ahora en adelante sea llamado beato. De esta forma, la Iglesia confirma lo que ya el pueblo venezolano creía y esperaba desde que fue testigo de la vida de santidad de José Gregorio hasta su muerte a los 54 años de edad como consecuencia de un accidente acaecido en la ciudad de Caracas el 29 de junio de 1919. Al día siguiente, en su funeral, en medio de una multitud con lágrimas en los ojos y llevando en sus hombros el féretro, desde el más rico al más pobre, despidieron los restos mortales de su amado médico. Conmovedoras las palabras que el Santo Padre, el Papa Francisco, dirigió a los venezolanos en los días previos a la beatificación. Decía el Santo Padre: yo sé con cuánta ilusión esperaban desde hace muchos años el momento en que la Iglesia confirmase algo que ustedes creían firmemente, que el médico del pueblo está junto a Dios y que junto a Nuestra Señora de Coromoto intercede por sus connacionales y por todos nosotros. El doctor Hernández es para nosotros la imagen más penetrante de la espiritualidad del venezolano. Desde niños se nos ha enseñado a confiarnos a su intercesión. ¿Cuántos escuchamos pronunciar plegarias y súplicas en los labios de nuestras madres y abuelas pidiendo por la salud? ¿En cuántas de nuestras casas se nos enseñó a rezarle, a tener una pequeña imagen, a confiarnos a Él? Y hoy estamos aquí reunidos para dar gracias a Dios porque nos ha concedido este don de tener el doctor José Gregorio Hernández reconocido como beato. ¿Y qué significa ser beato? Beato, además del significado en todo el proceso de canonización, significa feliz, bienaventurado. Y precisamente esta palabra describe lo que fue José Gregorio Hernández durante su vida. Un bienaventurado, un cristiano ejemplar que quiso seguir a Cristo viviendo el Evangelio y sirviendo a los más pobres. La corona de virtudes que adornan la vida de nuestro beato nos deben animar a vivir cada día como auténticos cristianos. Son muchas las características y buenas obras que podemos mencionar
del doctor José Gregorio Hernández. Y quiero en este momento hacer mención particularmente a 3 de ellas. Hombre de fe, modelo de caridad, hombre de ciencia. Hombre de fe. Su profunda fe en Dios, su constante búsqueda por hacer la voluntad del Señor y cumplir los mandamientos, su vida de oración, su amor por la Eucaristía, manifiestan la vida de un auténtico discípulo de Cristo que buscaba en sus acciones no la propia gloria, sino la gloria de Dios. Esta profunda vida de fe le permitió al doctor José Gregorio comprender su misión, su vocación y vivir con la esperanza en los bienes eternos, sirviendo a los más necesitados. Modelo de caridad. El doctor José Gregorio supo reconocer el rostro de Dios en el prójimo y en particular en los más pobres, en los más necesitados. Esto lo llevó a servir sin pretender una recompensa terrena, a dar incluso de lo que poseía materialmente para socorrer a quien padecía necesidad. Un ejemplo de vida cristiana, de quien comprende verdaderamente las palabras del Señor en el Evangelio: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Hombre de ciencia, médico, profesor universitario, un ciudadano ejemplar, reconocido como uno de los grandes maestros de la medicina en Venezuela, incansable investigador, maestro insigne. Supo ser a la vez, sin dejar de ser el mismo, científico connotado, profesor erudito, médico eminente y sapientísimo, investigador infatigable, filósofo profundo, artista de refinada sensibilidad, cuidando intachablemente y sobre todo hombre, excelentes virtudes. Podemos preguntarnos, ¿qué fue lo extraordinario que hizo José Gregorio Hernández para ser considerado hoy beato? La respuesta es vivir el Evangelio. Esta es su obra, su gran mérito. Esto es lo que nos lleva a reconocerlo como el santo del pueblo. El cardenal Baltasar Porras, en su homilía con ocasión de concederse el decreto que autoriza la beatificación, nos recordaba lo siguiente: José Gregorio es el mejor ejemplo del hombre bueno, virtuoso, de fe profunda, estudioso, creativo, más allá de las limitaciones de su tiempo. Es la mejor expresión de las raíces más populares de nuestro país, en el que las semillas del Verbo están sembradas y buscan germinar para dar fruto abundante. Hermanos, hoy reconocemos al doctor José Gregorio Hernández como nuestro beato, nuestro intercesor. Hemos de reconocer en él a un cristiano ejemplar que supo conjugar su vida ciudadana y profesional con su vivencia cual hijo de Dios. En él encontramos al gran científico, al médico, al profesor y al mismo tiempo la humildad radical, la renuncia a la arrogancia y la dedicación a los más necesitados. Nos recuerda el Papa Francisco: la beatificación del doctor José Gregorio Hernández es una bendición especial de Dios para Venezuela y nos invita a la conversión hacia una mayor solidaridad de unos con otros, para producir entre todos la respuesta del bien común, tan necesitada para que el país reviva y renazca después de la pandemia con espíritu de reconciliación. Hoy, en esta celebración,
además de dar gracias a Dios por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, también un hijo de Dios, nuestro hermano Carlos, tendrá la oportunidad de recibir por primera vez el cuerpo de Cristo. Carlos, en la vida del doctor José Gregorio Hernández, tienes un ejemplo de virtudes. Una de ellas fue el amor del doctor José Gregorio Hernández por la Eucaristía. Recuerda siempre al doctor José Gregorio Hernández, confíate a él, a su intercesión, e imita este ejemplo de amor a la Eucaristía. Pidamos al doctor José Gregorio Hernández para que interceda por todos nosotros, por nuestras familias, especialmente por quienes sufren a causa de la pandemia y demás tribulaciones. Que practicando las obras de caridad, a ejemplo de nuestro amado Beato, merezcamos ser contados entre los bienaventurados del reino. Amén. Hermanos y hermanas, alegres por la celebración de la beatificación del médico de los pobres, José Gregorio, presentemos a Dios nuestras plegarias. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Giuseppe, por los obispos, presbíteros y diáconos, para que iluminados por el Espíritu Santo, guíen en la Iglesia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro país, sus gobernantes y dirigentes, para que encuentre el progreso por caminos de libertad, justicia, diálogo y paz, protegida por la intercesión del Beato José Gregorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la investigación y la atención médica se haga a favor de todas las personas y sea guiada por la búsqueda del bien común, a ejemplo de labor científica y al servicio a todos, con predilección por los pobres, tal como lo realizó el Beato José Gregorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los más necesitados, los enfermos, hambrientos, desesperanzados, excluidos, con quienes el Señor se identificó y a cuyo servicio estuvo entregado al Beato José Gregorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el mundo universitario, para que, siguiendo la excelencia académica de nuestro Beato, forme profesionales de alta factura académica y moral, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la pandemia que nos azota y nos acobarde se aísle, sino que sea una oportunidad para estar más cerca de los que sufren y sea también la ocasión para unirnos en la búsqueda de soluciones como la vacuna que favorezca a toda la población, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el ejemplo de venezuelanidad, rectitud ciudadana, compromiso social y devoción católica del Beato José Gregorio, con quien todos nos sentimos identificados y deseosos de seguir sus huellas,
sea una guía en la formación de nuestros niños y jóvenes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios de misericordia y amor, que por intercesión de la Virgen de Coromoto y del Beato José Gregorio, llegue nuestra súplica a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos, Señor, la luz, signo de iluminación de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, por intercesión del Beato José Gregorio Hernández, permanezca encendida en cada uno de nosotros. Te presentamos, Señor, la palabra que nos ayude a nutrirnos para estar más cerca de ti. Te presentamos el pan y el vino que ahora se convierten en cuerpo y sangre para la Santa Comunión. Te presentamos los frutos como símbolo de agradecimiento por los dones que nos brindas.
hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos para alabanza y gloria de Dios, para que bien de todos sus santos. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo del beato José Gregorio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, y que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda, con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenas están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Giuseppe, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Acuérdate de los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Padre nuestro. Recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, la paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz con un inchino. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero bastará para sanarme.
Renovados por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos del beato José Gregorio, que te honró con su incansable piedad y con su inmensa caridad hizo tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sia lodato Gesù Cristo. Nel 1958, parlo in italiano perché sente anche lingua italiana, e il Santo Padre inviò per petizione in Venezuela i sacerdoti della comunità dei padri rosminiani a occuparsi dei numerosi immigranti italiani in quella terra che ha aperto le porte a tutti. E la presenza dei padri rosminiani lì hanno creato due grandi scuole dove venivano a studiare i figli di italiani. Lì l'inno nazionale e l'inno italiano, tutte e due, quello del Venezuela e quello dell'Italia, e si alzavano due bandiere. Ma voi direte: perché dici questo? Dico questo perché ciò che non aveva mai fatto il venezuelano era immigrare. Ora ci troviamo qui, ma ce ne sono numerosi in tutto il mondo, e voi lo sapete, che sono andati alla ricerca di un po' di, io la chiamo aria fresca, e l'ho chiamata non molto tempo fa alla Radio Speranza a Pescara l'esodo dei venezuelani. Ora quello che ci tocca a noi è di rimanere uniti, perché nella unione sta la forza. Quindi questo momento dello stare insieme, dell'elevare a Dio una preghiera, e dove la mente di ciascuno di noi è andato oltre oceani, è tornato là, come ha detto il Padre nell'omelia, il desiderio di stare lì, quel giorno della beatificazione di questo amato uomo, piccolo ma grande, da sempre. Ebbene, oggi abbiamo avuto questo momento di incontrarci per lodare Dio e ringraziare Dio. L'unica cosa che gli chiedo al buon Dio è che non si cancellino i nostri sguardi di amicizia, di fratellanza, e che unanime cerchiamo di essere Chiesa in questa terra che ci ospita, in questa terra, amata terra, a tanti di voi figli di italiani che ora vi trovate qua e che avete ottenuto questa grazia dello stare qui. Quindi la cosa più importante è lo sguardo. La fotografia non è altro che tenere lo sfisso, lo sguardo. Quando noi guardiamo la foto del passato, di quando abbiamo fatto i primi passi, soprattutto la prima comunione, non deve rimanere sino una crescita non fisica, ma anche spirituale. Ora colgo l'occasione di portare i saluti di Sua Eminenza il Cardinale Petrocchi, il quale mi ha pregato tanto di rivolgere a voi un caro saluto. Lui non è potuto essere presente per i suoi numerosi impegni pastorali che lo portano non solo da questa diocesi ma altrove, però ha voluto che io portassi i suoi saluti e mi ha pregato, perché io gliel'ho detto,
di pregare per noi e mi ha detto certo che prego perché so che la comunità di lingua spagnola qui in questa diocesi è numerosa. Grazie a Monsignor Orlando Antonini, nunzio apostolico, che le volte che io l'ho invitato non mi ha mai detto no, perché vuole vivere anche lui questo momento con noi altri. Grazie veramente per la sua presenza, per stare qui, e so che anche per le sue preghiere, perché anche lui ha avuto dei parenti che sono andati in Venezuela. ¿Puedo hablar en venezolano? Sí, muy bien, muy bien. Saludos a todos. Estoy verdaderamente feliz, alegre por esta nueva ocasión que he tenido de estar con vosotros en la Santa Misa después de 2 años, porque el año pasado no pudimos por la pandemia. Gracias a la invitación de don Manuel hemos podido encontrarnos de nuevo. Agradezco un poco a todos, a Padre José, que nos ha dado la homilía, a todos ustedes que han venido, a Rosella y Larry, que nos han ayudado a rezar mejor, a los heraldos del Evangelio, los ministrantes, a Carlos, que ha recibido por primera vez nuestro Señor Jesús bajo las especies del pan y del vino. Grazie per le parole, carissimo Giancarlo, in nome del sindaco, a questa comunità. Dove está? Quiero leerles 2 respuestas que su cardenal de Venezuela, cardenal Baltasar Enrique Porras, el 11 de junio último, ha dado en una entrevista hablando del nuevo beato y también del Venezuela. 2 preguntas, 2 respuestas. La primera, ¿qué diría hoy el beato doctor Gregorio acerca de la situación en Venezuela? Y el cardenal ha contestado: él sería un hombre que en primer lugar sería siempre muy atento a los pobres. Hemos escuchado también el Evangelio de hoy. Eso es lo esencial para todos nosotros. Atento, sensibles a los que tienen hambre y todo el resto. En segundo lugar, dice siempre el cardenal, un aspecto que fue altamente evidenciado hace 100 años en el medio de una dictadura sin haber una política de enfrentamiento. Él, el beato, habría adoptado una política de denuncia de la manera en la que el Estado no estaba cumpliendo con la salud de todo el pueblo de Venezuela. Yo creo que si él fuese vivo hoy, él habría sido un hombre muy respetado, pero siempre enfocado en el diálogo, sin ser hombre de enfrentamiento o polémica. Cabe señalar que a pesar de su profundo respeto por los demás, siempre el beato Gregorio, él fue muy claro en los valores. Y ahora lo que ha dicho también don Manuel, ¿puedes imaginar un futuro en el cual de los 6 millones de venezolanos que se fueron de su país en los últimos años, como el doctor Gregorio hizo después de sus estudios en el extranjero,
Pues regresen 3 millones de 6, imaginen lo que sería. Es uno de los ejemplos, este beato que fue al extranjero y después volvió, es uno de los ejemplos más significativos que tenemos, porque sabemos, y la estadística lo comprueba, que cuando ocurren esos éxodos, forzados o no, el porcentaje de los que regresan es bajo en comparación de los que se van, de 10 al 15%. Muchos profesionales se fueron del país y ellos saben que el Venezuela tiene un gran potencial gracias a sus recursos naturales y cuestiones geográficas. Una de las cosas que presentamos al Santo Padre, siempre su cardenal venezolano, y en el cual él nos animó, es el lanzamiento de una vacunación masiva en el nombre del Beato Hernández. Así que no hay alguna connotación política o partidaria o proselitista, sino que realmente sirva a la vida, como Papa Francisco nos pide hacer. Y después hay la segunda pregunta. ¿Puede decirnos algo de lo que el Papa Francisco le dijo sobre Venezuela? El cardenal Baltasar contesta, él se siente muy cerca de nosotros, sigue muy de cerca la situación, preguntándonos qué puede hacer por nosotros. Nos invita a buscar una solución pacífica y negociada, sin renunciar a nuestros principios, pero mirando a los que nos unen, de manera de no llevar a la violencia, guerra o represión. Lo que vemos siempre en donde haya situaciones de inigualdad. Por lo que concierne la situación pospandémica, como dice Papa Francisco, vamos a salir mejor o peor. Y está en nuestras manos hacerlo mejor. Y ese mundo mejor es a través del respeto de la vida, la búsqueda de un mejor sentido de igualdad, democracia y respeto mutuo. Ecco, mis queridos amigos, que el nuevo Beato venezolano y la Santa Virgen nos bendigan a todos aquí presentes y especialmente al querido Venezuela. Y ahora la bendición episcopal a todos ustedes, a todos y cada uno. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar del Beato José Gregorio, nos bendiga, nos proteja y nos confirme en su paz. Amén. Que el Cristo del Señor, que ha manifestado en el Beato José Gregorio la fuerza renovadora del misterio pascual, nos haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que en el Beato José Gregorio nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, nos concede la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tú debes dire. Hermanos, nuestra celebración ha terminado, podéis ir en paz.